¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso, con la parte de diseño de algoritmos. Y pues el primero son los algoritmos voraces. La plática va por aquí. Vamos a ver una introducción. Como verán, es una plática más larguita. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de dar cambio, las características generales que tienen los algoritmos voraces. Vamos a ver un ejemplo de grafos, árboles de expansión mínimos. Concretamente vamos a ver el algoritmo de Kruskal, ejercicios como siempre, y vamos a cambiar la dinámica del curso. En objetivos y reglas les explicaré por qué y cómo le vamos a hacer. Pero bueno, empecemos. Bueno, los algoritmos voraces son la primera familia de algoritmos que examinamos en detalle, y la razón es simple. Generalmente son los más sencillos es la técnica más sencilla que tenemos para el análisis, para el diseño de algoritmos. Como sugiere su nombre, su enfoque es miope y toman decisiones sobre la base de la información que tienen a mano, sin preocuparse por el efecto que esas decisiones pueden tener en el futuro. Por lo tanto, son fáciles de inventar, fáciles de implementar, y cuando funcionan, son eficientes. Bueno, sin embargo, dado que el mundo rara vez es tan simple, muchos problemas no pueden resolverse correctamente con un enfoque tan crudo. Pero bueno, sin embargo, pues a veces sí, y entonces ahí es cuando es útil esta técnica de diseño. Bueno, normalmente se utilizan para resolver problemas de optimización. Por ejemplo, lo que veremos son en ejemplos como encontrar la ruta más corta de un nodo a otro a través de una red, o encontrar el mejor orden para ejecutar un conjunto de trabajos en una computadora, lo que sería planificación. De esta manera, un algoritmo voraz funciona eligiendo el arco o el trabajo que parece más prometedor en cualquier momento, pero nunca reconsidera esta decisión, cualquiera que sea la situación que pueda surgir posteriormente. No es necesario evaluar alternativas ni emplear procedimientos de contabilidad elaborados que permitan deshacer decisiones anteriores. Y bueno, vamos a comenzar con un ejemplo cotidiano en el que esta táctica funciona bien. Este ejemplo cotidiano pues es tan cotidiano que es lo que hacemos todos los días cuando vamos a dar cambio o checamos nuestro cambio, cuando hacemos una compra. Bueno, entonces las reglas con las cuales vamos a jugar es que supongamos que vivimos en algún lugar donde están disponibles las siguientes monedas: dólares, que valen 100 centavos; cuartos, que valen 25 centavos; dieces, que valen 10 centavos; cinco, que valen 5 centavos, y pues obviamente los centavos, que valen un solo centavo. Entonces nuestro problema es diseñar un algoritmo para pagar una cantidad determinada a un cliente utilizando la menor cantidad posible de monedas. La idea es que no nos quedemos, pues eso, sin monedas, sin cambio, y por eso buscamos dar la menor cantidad posible de monedas. Por ejemplo, si debemos pagar 2 dólares y 89 centavos, lo cual es equivalente a 289 centavos, la mejor solución es darle al cliente 10 monedas. 2 dólares, 3 cuartos, colocaríamos 275 centavos; un 10 colocaríamos 285 centavos, y 4 centavos para llegar a los 289 centavos. Todos los días hacemos eso, como decimos, inconscientemente. Un algoritmo voraz obvio, comenzando en cero, ¿verdad? En cada etapa agregamos a las monedas ya elegidas una moneda del mayor valor disponible que no sobrepase la cantidad a pagar. Bueno, el algoritmo lo podemos formalizar de esta manera. La función se llama da cambio. Y bueno, tenemos un conjunto de constantes que serían los valores de nuestras monedas, ¿no? Dólares, cuartos, décimos, cinco y centavos. Entonces vamos a empezar con que el conjunto solución es vacío, y que la cantidad que tenemos que entregar pues obviamente es cero. Entonces mientras esa cantidad sea distinta de n,
entramos en un ciclo asignándole, o bueno, este ciclo, la condición es de que vamos el elemento más grande en C, tal que la suma de S más ese elemento o esa moneda sea menor o igual que la cantidad de dinero que tenemos que entregar o de centavos que tenemos que entregar. Entonces, bueno, si no existe tal elemento, entonces regresamos que no se encontró la solución. Si no es el caso, entonces, si encontramos esa moneda, pues al conjunto solución le unimos una moneda del valor de X. Obviamente, pues tenemos que actualizar el valor de cuántos centavos hemos abarcado. Entonces, a S minúscula le asignamos S más el valor de esa moneda. Y bueno, finalmente cuando termine este ciclo, es decir, termina cuando alcanzamos el valor de n, pues regresamos la solución. Muy bien. Entonces, bueno, como dice acá, es fácil convencerse uno mismo, pero difícil de probar formalmente, de que con los valores dados para las monedas y siempre que se disponga de un suministro adecuado de cada denominación, este algoritmo siempre va a producir una solución óptima a nuestro problema. Recuerden, esos algoritmos usualmente se utilizan para hacer un problema de optimización, para resolver un problema de optimización. Si tuviéramos valores diferentes, o si el suministro de algunas monedas es limitado, es posible que el algoritmo voraz no funcione. Si quieren checar eso, pues pueden ver los problemas 6.2 y 6.4 del libro de texto. Bueno, en algunos casos puede elegir un conjunto de monedas que no es óptimo, es decir, el conjunto contiene más monedas de las necesarias, mientras que en otros puede no encontrar una solución aunque exista, si bien eso no puede suceder si tiene una cantidad ilimitada de monedas de una unidad. Siempre que tengamos una cantidad ilimitada de una unidad, pues por supuesto que podemos dar una solución, aunque no necesariamente óptima. Bueno, el algoritmo es voraz porque en cada paso elige la moneda más grande que puede, sin preocuparse de si será una decisión acertada a largo plazo. Es una característica muy importante. Bueno, ahorita vamos a ver con detalle las características. Nunca cambie de opinión una vez que se ha incluido una moneda en la solución. Esa decisión ya se tomó y sigue así para siempre. Esa moneda va a permanecer ahí para siempre. Pues ahorita vamos a ver cuáles son las características de esta familia de algoritmos, pero para el problema particular de dar cambio, en el capítulo 8 se describe un algoritmo completamente diferente. Este algoritmo alternativo usa programación dinámica, que es otra técnica de diseño. El algoritmo de programación dinámica siempre funciona, mientras que el algoritmo voraz puede fallar. Sin embargo, es menos sencillo que el algoritmo voraz y cuando ambos funcionan es menos eficiente. Esto de cuando ambos funcionan significa es porque no siempre funciona el algoritmo voraz. Pero si los dos funcionan, tanto el voraz como el de programación dinámica, usualmente va a ser menos eficiente el de programación dinámica. Por eso son atractivos de alguna manera los voraces. Si funciona, pues ya lo hicimos. Vamos a ver las características generales de los algoritmos voraces. Bueno, primero, por lo general, los algoritmos voraces y los problemas que pueden resolver se van a caracterizar por la mayoría o todas las características siguientes. No siempre cumple con todas las características, pero sí la mayoría. Primero, tenemos algún problema que solucionar de forma óptima. Para construir la solución de nuestro problema, tenemos un conjunto o lista de candidatos. Siempre va a ser eso. Las monedas que están disponibles, las aristas de un grafo que pueden usarse para construir una ruta, el conjunto de trabajos a programar o lo que sea. Es decir, todos los elementos que que están inmersos en nuestro problema y que deben de construir una solución. A medida que avanza el algoritmo, acumulamos otros dos conjuntos. Uno contiene candidatos, es importante, uno contiene candidatos que ya han sido considerados y elegidos,
mientras que el otro contiene candidatos que han sido considerados y rechazados. Esos dos conjuntos van a existir. De nuevo, insisto, los que están, lo que se considere ya sea rechazado o aceptado, nunca se va a cambiar esa decisión. Bueno, existe una función que comprueba si un conjunto particular de candidatos proporciona una solución a nuestro problema, ignorando las cuestiones de optimización por el momento. Simplemente va a ver si ese conjunto de candidatos puede ser parte de una solución. Un ejemplo son las monedas que hemos elegido se suman a la cantidad a pagar. Las aristas seleccionadas proporcionan una ruta al nodo que deseamos alcanzar. Se han programado todos los trabajos. Son algunas, dependiendo del problema, pues son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer. Hay otra función, una segunda función, que comprueba si un conjunto de candidatos es factible, es decir, si es posible o no completar el conjunto añadiendo más candidatos para obtener al menos una solución a nuestro problema. Acá tampoco nos vamos a preocupar por el momento de la optimización. Por lo general esperamos que el problema tenga al menos una solución que se puede obtener utilizando candidatos del conjunto inicialmente disponible. Otra función más, la función de selección. Indica en cualquier momento cuál de los candidatos restantes, que no han sido elegidos ni rechazados, es el más prometedor. Entonces realmente, implícitamente tenemos tres conjuntos. El conjunto de los elegidos, que no han sido rechazados ni elegidos. Bueno, tenemos tres. El de los rechazados, el de los elegidos y los que restan para poder formar una solución. Obviamente esta función de selección, pues dentro de los que no han sido considerados, debe de encontrar el mejor. Y bueno, una función objetivo del valor de la solución que hemos encontrado. La cantidad de monedas que usamos para el cambio, la longitud del cambio que construimos, del camino, perdón, el tiempo necesario para procesar todos los trabajos en el programa o cualquier otro valor que estemos tratando de optimizar. Finalmente, pues bueno, como en cualquier problema de optimización, siempre hay una función objetivo que nos indica hacia dónde vamos. A diferencia de las tres funciones mencionadas, la función objetivo no aparece explícitamente en el algoritmo voraz, siempre está ahí oculta. Es oculta, pero presente en el sentido de que las instrucciones que le damos al algoritmo son las necesarias para poder cumplir el objetivo que tendría esta función objetivo. Bueno, para resolver nuestro problema, buscamos un conjunto de candidatos que constituyan una solución y que optimice. Hay dos formas de optimizar, ¿verdad? Ya sea que minimice o maximice el valor de la función objetivo. Un algoritmo voraz siempre va a avanzar paso a paso. Inicialmente, por supuesto, el conjunto de candidatos elegidos está vacío. No podemos tener de entrada algunas opciones porque no hacemos más que en el momento ver qué es lo mejor, dadas las circunstancias de ese momento, que debemos de elegir. Luego, en cada paso, vamos a agregar a este conjunto el mejor candidato no probado restante. Recuerden, hay candidatos, unos ya se rechazaron, otros, si es el mejor candidato, lo vamos a aceptar, y hay otros que todavía no hemos considerado. Y bueno, nuestra elección se guía por la función de selección. Si el conjunto ampliado de candidatos elegidos ya no fuera factible, rechazamos al candidato que estamos considerando actualmente. ¿Por qué? Pues porque no nos va a llevar a el objetivo que queremos. Bueno, en este caso el candidato que ha sido juzgado y rechazado nunca se vuelve a considerar. Nos olvidamos de él. Aunque pudiera ser, como se verán en otras técnicas de diseño, que tenemos que regresar a reconsiderar. Aquí no se va a reconsiderar nada. Acá simple y sencillamente vamos a
a tomar la decisión que hayamos tomado en ese momento y después no nos preocupamos. Bueno, si el conjunto ampliado aún es factible, agregamos ese candidato actual al conjunto de candidatos elegidos, donde, insisto, permanecerá de ahora en adelante. Cada vez que ampliamos el conjunto de candidatos elegidos, comprobamos si ahora constituye una solución a nuestro problema. Cuando un algoritmo voraz funciona correctamente, la primera solución que se encuentra de esa manera siempre es óptima. Bueno, esto con aguas. Cuando funciona correctamente, dijimos que hay veces que no funcionan los algoritmos voraces por el tipo de problema que vamos a resolver. Pero cuando sí lo hace, pues la primera solución no se equivoca. Bueno, acá tenemos dentro de las características generales, pues tenemos este algoritmo, ¿verdad? Que es, digamos, el patrón que siguen todos los algoritmos voraces. A veces en lugar del do hay un repeat, etcétera, pero bueno, la idea es esta. Nos dan un conjunto de candidatos, la solución, como hemos dicho, inicia siendo vacía, y bueno, mientras los candidatos no hayamos considerado a todos los candidatos y no hayamos encontrado una solución, entonces pues vamos a seleccionar un elemento X, que es el que vamos a considerar si anexamos o no. Es importante, como dijimos, si ya lo consideramos, lo quitamos de la lista de candidatos. Sirva o no sirva, lo vamos a quitar de la lista de candidatos. Bueno, tenemos que probar después si es factible la solución, es decir, al conjunto de soluciones le uno este candidato X, ¿verdad? Entonces, pues lo actualizamos nuestro conjunto solución, agregándole el elemento X a ese conjunto. Si ese conjunto ya es la solución, pues la regresamos. Si no, pues ni modo. Regresamos que no hay soluciones, ¿sale? Es decir, cuando se acaba este while, cuando ya se acaba por dos cosas, ¿verdad? Porque el conjunto no es vacío ya, el conjunto de candidatos es vacío, o porque el conjunto de soluciones que hemos construido todavía no es una solución. Entonces, bueno, pues cuando ese while termina, entonces ya no tenemos otra cosa, sino que lo que obtuvimos es una solución, pues lo regresamos. Si no, pues simplemente no hay soluciones. Bueno, está claro que tales algoritmos se denominan voraces, porque en cada paso el procedimiento elige el mejor bocado que puede tragar, sin preocuparse por el futuro. Nunca cambia de opinión, es otra característica importante. Una vez que se incluye un candidato en la solución, está ahí para siempre. Una vez que se excluye un candidato de la solución, nunca se reconsidera. Nunca ve hacia atrás, siempre ve lo que tiene en ese momento y lo que considera mejor es lo que realiza. Y bueno, la función de selección suele estar relacionada con la función objetivo. Obviamente, si queremos lograr, por ejemplo, el objetivo de maximizar, pues voy a seleccionar a la mejor opción. Si quiero minimizar, pues voy a elegir al elemento que minimice mi problema. Entonces, por eso están muy relacionados. Eso es lo que dice. Ok. Bueno, sin embargo, pues siempre hay varias funciones de selección plausibles, por lo que tenemos que elegir la correcta si queremos que nuestro algoritmo funcione correctamente. Eso es algo que se hace pues más matemáticamente mediante una demostración. Bueno, volviendo al ejemplo de dar cambio, vamos a ver qué características generales de los algoritmos voraces pueden equipararse con las características particulares de este problema de dar cambio. Bueno, los candidatos son un conjunto de monedas, representando en nuestro ejemplo 100, 25, 10, 5 y 1 unidades, con suficientes monedas de cada valor que nunca se nos acaben.
Bueno, eso es cierto, pero por supuesto que el conjunto de candidatos debe ser finito, ¿verdad? Si tuviéramos un conjunto infinito de candidatos, pues no podría terminar nuestro algoritmo. La función de solución comprueba si el valor de las monedas elegidas hasta ahora es exactamente el importe a pagar, como lo comentamos cuando analizamos el algoritmo. Y bueno, un juego de monedas es factible si su valor total no excede la cantidad a pagar, así de simple. La función de selección elige la moneda de mayor valor que queda en el conjunto de candidatos. Bueno, la función objetivo cuenta el número de monedas utilizadas en la solución. Es lo que hace la función de objetivo, que como dijimos está implícita y tiene que ver mucho con la de selección. Como algunos ingredientes adicionales, podemos decir que es más eficiente rechazar todas las monedas de 100 unidades restantes de una vez cuando la cantidad restante representar que por debajo de este valor, ¿verdad? Si quiero el valor es de 80, pues no debo de considerar una de 100. Por eso podríamos usar la división de enteros para calcular cuántas monedas de un valor particular se deben elegir. También es más eficiente que proceder mediante sustracciones sucesivas. Entonces, bueno, son consideraciones para tratar de mejorar nuestra función de selección, digamos. Bueno, si se adopta alguna de estas técnicas, podemos relajar la condición de que el conjunto de monedas disponibles debe ser infinito. No va a haber ejercicios de estos, pero esto es clave si se hicieran algunos de los ejercicios que se mencionan en esta exposición. ¿Sale? Recuerden, es voraz porque no hace otra cosa. Aquí haríamos otra cosa, ¿verdad? Adaptar una de esas técnicas, hacer una división entera y si tengo que dar 725 centavos de cambio, pues entonces no, si hago la división entera y divido entre 100, pues entonces por supuesto que no puedo dar más que 7 monedas de 100 unidades. Ok, bueno, ese fue un ejemplo. Ahora vamos al ejemplo pues, principal de esta videoclase. Y el problema que vamos a resolver mediante algoritmos voraces es el de los árboles de expansión mínimos. ¿Sale? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues tenemos un grafo G. Recuerden, supongo que ya en su curso de discretas vieron esto, y si no, pues acuérdense de la licenciatura. Pero bueno, si no, un grafo G lo constituyen dos elementos: un conjunto de nodos y un conjunto de aristas, que lo que va a hacer pues es conectar un nodo con otro. Para este caso de un árbol de expansión mínimo, vamos a asumir que cada arista tiene una longitud no negativa dada. Es decir, vamos a decir que la longitud entre un nodo y otro que entre un nodo y otro hay una arista que tiene cierta longitud. Ahorita, cuando veamos el algoritmo, vamos a ver formalmente cómo especificamos eso. ¿Cuál es el problema? Pues encontrar un subconjunto T de las aristas de G, tal que todos los nodos permanezcan conectados cuando solo se usan las aristas en T, y la suma de las longitudes de las aristas en T es lo más pequeña posible, ¿sale? Es decir, eso es muy importante. Tenemos dos ingredientes. El grafo debe de cumplir dos características. Debe ser no dirigido primero, y lo segundo es que debe estar conectado, ¿sale? Es decir, no hay nodos aislados. Todo el grafo está conectado y es no dirigido. ¿Ok? Bueno, dado que G está conectado, debe de existir al menos una solución. La peor pues sería que todos permanezcan, ¿verdad? Aunque hay características que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, si G tiene aristas de longitud 0, entonces pueden existir varias soluciones cuya longitud total sea la misma, pero que involucren diferentes números de aristas.
como el problema es de minimización, pues le vamos a dar preferencia a las que tienen menos, a la solución que tenga menos aristas. Aunque el costo sea el mismo, o la suma de la longitud sea la misma, vamos a preferir una solución, un árbol de expansión mínimo, pues significa eso, dos cosas, que tiene, su longitud es la más pequeña y también el número de aristas. Incluso ahí el problema puede tener varias soluciones que no son iguales, es decir, la solución no es única, eso quiere decir que la solución no es única. Podemos tener árboles de expansión mínimos con la misma longitud y el mismo número de aristas. Bueno, lo que a veces se usa o se usa más es, en lugar de longitud, podemos hablar de un costo o peso a cada arista. Entonces el problema se transforma en encontrar un subconjunto T de las aristas cuyo costo total sea lo más pequeño posible. Por supuesto, cambiarle el nombre a longitud o peso, pues no afecta la forma en que debemos de resolver el problema. Bueno, vamos a considerar el grafo G'. Es un grafo parcial formado por los nodos de G y las aristas en T, no en A. ¿Sale? Acá teníamos un grafo en general, era NA, un conjunto de nodos y no de aristas. Pero ahora vamos a considerar el grafo parcial, donde sí sigo teniendo todos los nodos, pero pues las aristas ya son las de T del árbol mínimo de expansión que quiero construir. Y vamos a suponer que hay n nodos en n. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, un grafo conectado con n nodos debe tener al menos n-1 aristas. Imagínense los n nodos y para que estén conectados esos n nodos, debo de tener necesariamente que el nodo, por ejemplo, 1 está conectado con el 2 con el 3 con el 4, etcétera, etcétera, el n-1 con el n. Cada nodo se conecta mediante una arista con otro nodo, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, pues por supuesto, si tienen n nodos, pues debe haber al menos n-1 aristas. Entonces, para un grafo conectado con n aristas, n-1 aristas es el número mínimo de aristas que puede haber en T. Entonces, un grafo con n nodos y más de n-1 aristas contiene necesariamente al menos un ciclo, ¿sale? Al menos un ciclo. Si ya se imaginaron esos n nodos, que al menos para que estén conectados tengan n-1 aristas, si tiene más de n-1 aristas, pues necesariamente hubo un ciclo, porque hay una arista entre algún nodo y otro, y eso ya nos da un ciclo. Bueno, vean el problema 6.7 del libro, para ganar mayor luz al respecto de esto. Bueno, entonces si G' está conectado y tiene más de n-1 aristas, pues la idea es que podemos eliminar al menos una de esas sin desconectar a G', siempre que elijamos una arista que sea parte de un ciclo. Si elegimos una arista que no es parte de un ciclo, pues ya la cosa se pone fea. Vaya, no nos lleva a lograr nuestro objetivo, no es que se ponga fea, sino simplemente terminaríamos con un grafo desconectado, ¿sale? Entonces queremos mantener un grafo que sea conectado. Este T, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a crear un árbol. Recuerden que un árbol es un caso particular de un grafo en general. Bueno, romper estos ciclos va a disminuir la longitud total de las aristas en T, o dejará la longitud total igual si hemos eliminado una arista con longitud 0.
No nos aporta a la longitud, pero sí nos va a aportar a el número de aristas que debe de contener T, que es lo que dice ahí. Bueno, en cualquier caso, la nueva solución es preferir la anterior. Es decir, no bajé el costo, pero sí bajé el número de aristas. Entonces, eso, a tener un número mayor de aristas al mismo costo, pues para nuestro problema no sirve. Por tanto, un conjunto T con n o más aristas no puede ser óptimo. De ello se deduce que T debe tener exactamente n menos 1 aristas, y dado que G' está conectado, pues como ya había adelantado, pues debe ser un árbol. Y el grafo G' se le llama justamente así, árbol de expansión mínimo para el grafo G. Bueno, ese problema tiene muchas aplicaciones, todos los problemas de grafos, y por eso los grafos son tan importantes. Y en cualquier curso de análisis y diseño de algoritmos, pues nos los encontramos por todos lados, es por el hecho de que tiene muchas aplicaciones. Una aplicación, pues, de ellas es, supongan que los nodos de G representan ciudades y que el costo de una arista que va de A a B, del nodo A al nodo B, es el costo de colocar una línea telefónica de A a B. Entonces, un árbol de expansión mínimo de G corresponde a la red más barata posible que sirve a todas las, que pueda conectar a todas las ciudades en cuestión, siempre que solo se puedan usar enlaces directos entre ciudades. Bueno, ese es un chiste del autor del libro. En otras palabras, siempre que no se nos permita construir centrales telefónicas en el campo entre las ciudades, asumiendo que no hay campo entre las ciudades. Relajar esta condición equivale a permitir la adición de nodos auxiliares adicionales a G. Esto puede permitir que se obtengan soluciones más baratas. De nuevo, vaya en el problema 6.8 del libro de texto. Bueno, a primera vista, al menos dos líneas de ataque parecen posibles si esperamos encontrar un algoritmo voraz para este problema. Claramente, nuestro conjunto de candidatos debe ser el conjunto A de aristas en G, no hay de otra, o sea, no podemos, son las que hay, no podemos considerar ni menos ni más, porque el grafo está constituido de entrada por un número de nodos y un número de aristas. Entonces, pues lo que quiero es encontrar el árbol de expansión mínimo, pues entonces tengo que considerar a las aristas. Bueno, una posible técnica es comenzar con un conjunto T vacío y seleccionar en cada etapa la arista más corta que aún no se ha elegido o rechazado, independiente de dónde se encuentre situada esta arista en G, no importa. Recuerden que una de las cosas de grafos es que, ¿cómo se dice esto? Arbitrariamente nombramos los nodos del grafo, entonces por dónde empecemos no importa. Y bueno, otra línea de ataque implica elegir un nodo y construir un árbol desde allí, seleccionando en cada etapa la arista más corta disponible que puede extender el árbol a un nodo adicional. De estas dos tácticas nace tanto el algoritmo de Kruskal, que se encarga de aristas, y el algoritmo de Prim, que se encarga de nodos. Bueno, no siempre es tan bonito, pero para este problema ambos enfoques funcionan. ¿Sale? Bueno, antes de mostrar los algoritmos, vamos a ver cómo se aplica el esquema general de un algoritmo voraz, en este caso, y presentamos un lema para su uso posterior. Los candidatos son las aristas en G. Un conjunto de aristas es una solución si constituye un árbol de expansión para todos los nodos en G. Un conjunto de aristas es factible si no incluye un ciclo. Y la función de selección que usamos varía con el algoritmo, ya sea el que usa aristas o el que usa nodos. La función objetivo a minimizar es la longitud total de las aristas en la solución. Y bueno, vamos a ver un poquito de terminología para entender el lema que vamos a usar para poder hacer la demostración de que el algoritmo es correcto. En este caso concreto, el algoritmo de Kruskal, de esta videoclase. En el caso del algoritmo de Prim, pues va a ser lo mismo. Bueno,
Entonces decimos que un conjunto factible de aristas es prometedor, le vamos a dar ese nombre de prometedor, si puede extenderse para producir no solo una solución, sino una solución óptima a nuestro problema. En particular, el conjunto vacío siempre es prometedor, pues ya que siempre existe una solución óptima. Lo que queremos es un algoritmo que la encuentre. Además, si un conjunto de aristas prometedor ya es una solución, entonces la extensión requerida es vacía y esta solución debe ser óptima, necesariamente, porque ya este conjunto prometedor es una solución. A eso nos referíamos al principio cuando decíamos que cuando encuentra una solución, esa solución es óptima. Y bueno, por supuesto, eso hay que demostrarlo, lo que veremos más adelantito. Bueno, decimos que una arista, recuerden, las aristas conectan dos nodos. Abandona un conjunto dado de nodos si exactamente un extremo de esta arista está en el conjunto 1. Por lo tanto, una arista no puede dejar un conjunto dado de nodos porque ninguno de sus extremos en el conjunto, o menos evidentemente porque ambos lo están. Entonces, regreso tantito. Una arista va a abandonar un conjunto dado de nodos si exactamente un extremo de esta arista está en el conjunto. Como las aristas relacionan dos nodos, entonces, pues hay dos posibilidades, ¿verdad? O que los dos están o que ninguno está. Que es lo que dice esta parte que están viendo ahorita. Bueno, y para eso tenemos el siguiente lema, que es para demostrar la corrección de estos dos algoritmos, el de Kruskal y el de Prim. El lema que dice, tenemos un grafo conectado y no dirigido, donde cada arista tiene asociada una longitud. Vamos a considerar un conjunto de nodos B, un conjunto propio de los nodos de G, y vamos a tener nuestro árbol T, que va a ser un subconjunto de A. Es un conjunto de aristas. ¿Por qué puede ser igual a todas las aristas? Pues es en el caso de que todos los nodos, que exactamente el grafo tenga n-1 aristas. Entonces en ese caso, pues voy a tener que contar con todas las aristas. Bueno, entonces consideramos ese T subconjunto impropio de A. Es un conjunto de aristas prometedor, tal que ninguna arista en T deja a B. Es decir, ¿qué dijimos? Si no la deja es porque los dos nodos están o ninguno está. Entonces sea B la arista más corta que deja B. O una de las más cortas si hay empate. Entonces lo que vamos a tener finalmente es que si le agrego a T, ¿verdad? La arista B, entonces voy a seguir conservando que T unión el conjunto que contiene esa arista es prometedor. Bueno, la demostración más o menos va así. Sea un árbol de expansión mínimo de G, tal que T está contenido en U. Ajá. Noten, ya tenemos un árbol de expansión mínimo de G. Entonces, tal U debe de existir, ya que T es prometedor por su posición. ¿Sale? Si B está en U, no hay nada que probar. Es decir, pues ya terminamos, ¿no? De lo contrario, cuando agregamos la arista B a U, creamos exactamente un ciclo. Porque esa es una de las propiedades de un árbol. ¿Sale? Entonces, en este ciclo, dado que B sale de B, que V sale de B, la arista sale de B, entonces necesariamente debe existir al menos otra arista, digamos U, que también salga de B, porque si no el ciclo no podría cerrarse. Lo que queremos es romper ciclos, ¿no? Si ahora quitamos U, el ciclo desaparece y obtenemos un nuevo árbol B que expande a G. Bueno, sin embargo, la longitud de V por definición no es mayor que la longitud de U, y por lo tanto la longitud total de las aristas en B no excede la longitud total de las aristas en U. Por lo tanto, B es también un árbol de expansión mínimo de G, e incluye a B. Bueno, para completar la demostración, queda decir que T está contenido en V, porque la arista U que se eliminó deja B, y por lo tanto no podría haber sido una arista de T. Entonces, pues es más pequeño que el otro. Bueno,
Veamos ahora el algoritmo de Kruskal, que es el que resuelve el problema mediante las aristas, partiendo de aristas, no de nodos. Entonces, bueno, el conjunto, el árbol inicial, ¿verdad? El conjunto T está inicialmente vacío. A medida que avanza el algoritmo, se agregan aristas a T. Siempre que no haya encontrado una solución, el grafo parcial formado por los nodos de G y las aristas en T constan de varios componentes conectados. Inicialmente, cuando T está vacío, cada nodo de G forma un componente conectado trivial distinto. Es decir, que significa que vamos a considerar cada nodo como que si está conectado con sí mismo. Los elementos de T incluidos en un componente conectado dado forman un árbol de expansión mínimo para los nodos de ese componente. Bueno, al final del algoritmo solo queda un componente conectado, por lo que T es un árbol de expansión mínimo para todos los nodos de G. Bueno, para construir componentes conectados cada vez más grandes, examinamos las aristas de G en orden de longitud creciente. Si una arista une dos nodos en diferentes componentes conectados, los agregamos a T. En consecuencia, los dos componentes conectados ahora forman un solo componente. Incrementalmente vamos, estos conjuntos, estos nodos con los que iniciamos, vamos conectándolos mediante las diferentes aristas y vamos formando, fusionando, uniendo los componentes conectados. Si no es así, la arista se rechaza, ya que uno o dos en el mismo componente, ya que une dos nodos en el mismo componente conectado y por lo tanto no se puede agregar a T sin formar un ciclo, porque las aristas en T forman un árbol para cada componente. Eso es importante siempre. Es lo que garantiza el algoritmo. El algoritmo se va a detener cuando solo queda un componente conectado. Bueno, vamos a ilustrar cómo funciona este algoritmo. Tenemos este grafo. Entonces tenemos 7 nodos. Como tenemos 7 nodos, entonces para formar el árbol de expansión mínimo, pues deberíamos de tener 6 aristas simplemente. Entonces, bueno, todos tienen un peso, ¿verdad? Como se muestra aquí. Tiene el peso 1, tiene el peso 2, bla, 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 bla. Bueno, si se fijan en el grafo, y esto tienen que hacer, ordenar en orden creciente de longitud, las aristas que debemos de considerar son, bueno, todas, pero por supuesto 1, 2, por ejemplo, que tiene longitud 1, ninguna otra tiene longitud 1, entonces pasamos a los de longitud 2, entonces tenemos que está 2, 3, otro que tiene longitud 2, ya no es de longitud 2, entonces ahora de longitud 3 tenemos esta arista, la que conecta 4 con 5, y tenemos la arista que conecta 6 con 7, que son las que están aquí. 4 con 5, 6 con 7. De longitud 4 también tenemos, bueno, no, acá tenemos 3, la que conecta 1 con 4, esta, ahí, bueno, esta negrita de acá, la que conecta 2 con 5, acá tenemos 1 con 4, 2 con 5, perdón, 2 con 5 y la que conecta 4 con 7, que es esta de acá, que es 4 con 7, como dije, etcétera. Los ordenamos en orden creciente. Bueno, el algoritmo procede como sigue. Entonces, como dijimos, pues tenemos que considerar a todas las aristas del grafo. Entonces, en el inicio, ¿verdad? No consideramos ninguna arista, como acá se ve, no hay nada aquí. Y las componentes conectadas que tenemos son, al inicio dijimos, ¿verdad? Cada nodo va a constituir una componente conectada.
Entonces tengo 7 nodos, hay 7 componentes. El primer paso que hace, pues considera una arista. En orden, de las del orden ascendente, considera a la de menor longitud. Esta es 1, 2, como vimos acá, es la primera. ¿Sí? 1, 2. Y entonces, ¿qué hace? Pues tiene que ver, ¿verdad? Si este nodo está en una componente conectada y este nodo, el nodo 1, en qué componente conectada está, y el nodo 2 en qué componente conectada está. Ese. Entonces lo que hace es unir esos dos componentes. Entonces ya bueno, ok, esta arista 1, 2 me permitió unir el componente que contenía a 1 y que contenía a 2. Luego en la siguiente arista de menor longitud es la 2, 3 y vuelve a hacer lo mismo. Busca dónde está, en qué componente está el 2 y en qué componente está el 3. Como el 2 está en esta componente y el 3 está en esta, pues las fusiona, las une, en fin, merge en inglés. Entonces, ahora nos queda esta nueva componente y seguimos con esas componentes. Seguimos con la siguiente arista de menor longitud. Estas ya pasaron, ¿verdad? Entonces tengo que seguir con las demás. De esta lista tengo que seguir con las demás. Entonces ahora me toca la 4, 5. Entonces considera 4 y 5, busca dónde está el nodo 4 y el nodo 5, están esas dos componentes, por lo tanto las fusiona. Y ahora tengo esa nueva componente. Luego el siguiente en orden de longitud es 6, 7. De nuevo busca en qué componente está el nodo 6 y en qué componente está el nodo 7. Están en esos dos componentes y pues los fusiona en este paso. Perdón. 4 y 5 me fusiono acá. Perdón, tengo que señalar no los de arriba. Entonces está el nodo, estamos considerando 6 y 7. Vemos que 6 está en esa componente y 7 está en esa componente, pues los fusiona esos dos. Luego, el siguiente en el orden ascendente es la arista que conecta al nodo 1 y al nodo 4. Entonces resulta que el nodo 1 está en esta componente y el nodo 4 está en esta componente. Entonces los fusiona y tengo esto. Nodos 4, 5, 6, 7. El siguiente en orden es el 2, 5. Pero resulta que el 2 está aquí y el 5 está en la misma componente, por lo tanto lo rechaza. Porque si no, lo rechaza simplemente. Entonces, si los deja va a formar un ciclo y lo que no quiero es formar ciclos. Quiero un árbol de expansión mínimo, no un subgrafo del grafo original. Entonces, como están en el mismo componente, pues simplemente rechaza ese nodo. El siguiente es el 4, 7, que está aquí. Y pues efectivamente el 4 está en una componente, el 7 está en otra componente, y entonces fusiona esos dos componentes. Y resulta que pues todos mis nodos quedan en la misma componente. Ya terminé. Efectivamente cuento con, recuerden, si hay 7 nodos, debemos de tener 6 aristas, ¿verdad? N-1 aristas. Entonces tengo esta arista, 1, 2, esta es la segunda, esta es la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces ya todos mis componentes quedan conectados y pues, ¿de quién va a ser? Pues las aristas elegidas, las que fuimos seleccionando, excepto 2, 5, ¿verdad? Esta la rechazamos.
Y bueno, este árbol se muestra con líneas gruesas en la figura 1, por eso vieron así medio raro el grafo. Y su longitud total es 17. Este era el grafo. Y se fijan en las aristas seleccionadas que mantienen conectado el grafo y que no tienen ciclos, pues es el árbol de expansión mínimo, empezando por 1, ¿verdad? Tiene como hijos a 4 y a 2. 4 tiene como hijos a 3 y 4. 4 tiene como hijo, bueno, esta arista, ¿no? Que lleva 3. Y por este lado 2 tiene a 2. Entonces, si se fijan, todos los componentes están conectados, no nos faltó ninguno. Todos. Las líneas gruesas negras son las que nos dan el árbol de expansión mínima. ¿Qué aristas eliminamos? Pues la arista de 2 a 4, la arista de 3 a 5 y la arista de 3 a 6. ¿Ok? Perdón, y la de 5 a 6. Eliminamos 1, 2, 3, 4 aristas. 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Las demás, las que están las aristas más gruesas, pues son las que conforman el árbol de expansión mínimo. Bueno, es algo que vamos a estar encontrando en esta parte. No solo proponer un algoritmo, sino demostrar que el algoritmo funciona. Es decir, para este caso, el teorema 2 nos dice que el algoritmo de Kruskal encuentra un árbol de expansión mínimo. Bueno, la demostración va a ser una prueba por inducción matemática sobre el número de aristas en el conjunto T. Demostraremos que si T es prometedor en cualquier etapa del algoritmo, entonces sigue siendo prometedor cuando se ha agregado una arista extra. Y cuando el algoritmo se detiene, te da una solución a nuestro problema. Como también es prometedora, pues entonces es óptima. Bueno, la base es que el conjunto vacío es prometedor porque G está desconectado y por lo tanto debe existir una solución. El paso inductivo, vamos a suponer que T es prometedor justo antes de que el algoritmo agregue una nueva arista E que conecta a los nodos U y B. Las aristas en T dividen los nodos de G en dos o más componentes conectadas. El nodo U está en uno de esos componentes y B está en un componente diferente. Bueno, se ve el conjunto de nodos del componente que incluye a U. Ahora tenemos los siguientes casos. El conjunto B es un subconjunto propio de los nodos de G, ya que no incluye B, por ejemplo, ¿verdad? Si no, no lo hubiéramos podido anexar. T es un conjunto prometedor de aristas, de manera que ninguna arista en T sale de B, ya que una arista en T tiene ambos extremos en B o no tiene ningún extremo en B. Por lo que por definición no sale de B. Y así tenemos que ¿qué? Pues que es una de las aristas más cortas que sale de B, ya que todas las aristas estrictamente más cortas ya se han examinado y se han incorporado a T o se han rechazado porque tenían ambos extremos en el mismo componente conectado, tal como vimos en el ejemplo. Por tanto, se cumplen las condiciones del lema 1 y concluimos que el conjunto T unido, si al conjunto E le agrego la arista E, pues también es prometedor. Bueno, esto completa la demostración por inducción matemática de que el conjunto T es prometedor en cada etapa del algoritmo y por lo tanto, cuando el algoritmo se detiene, no solo da una solución a nuestro problema, sino una solución óptima. Algunas consideraciones que en el texto se marcan para implementar el algoritmo. Bueno, dice que tenemos que manejar un cierto número de conjuntos, es decir, los nodos en cada componente conectado. Hay que realizar dos operaciones rápidamente, find de X, que nos dice en qué componente conectado se encuentra el nodo X, y merge de AB para fusionar dos componentes conectados. Bueno, por lo tanto, utilizamos estructuras de conjuntos disjuntos. Vean la sección 5.9 del libro de texto para que sepan a qué se refiere. Bueno, para este algoritmo es preferible representar el grafo como un vector de aristas con sus longitudes asociadas en lugar de una matriz de distancias. Vean el problema 6.9 del libro respecto de esto.
Y bueno, aquí está el algoritmo de Kruskal. ¿Qué tiene como entrada? Pues un grafo con un conjunto de nodos y de aristas. Y la longitud, dado a cada arista, le asocia un entero no negativo. Ajá. La longitud es un entero no negativo, de 0 en adelante. Y va a los reales, perdón, dije mal, a un real no negativo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empieza el algoritmo? Pues bueno, el conjunto ordena, ¿verdad? El conjunto de aristas en orden decreciente, no decreciente, no, creciente, ¿verdad? Es lo que dice esta línea, la línea 1. La línea 2 calcula n, el número de nodos que tiene n, ajá, y empieza nuestro árbol, empieza siendo vacío, como dijimos, siempre la solución empieza siendo vacía. Como vimos, inician en conjuntos, cada uno con un elemento diferente de n, es decir, inicia n conjuntos de nodos, donde cada conjunto pues tiene un nodo en específico, y va a ser un ciclo. ¿Qué va a hacer? Elige una arista, que es la más corta, aún no considerada. Luego va a encontrar dónde está, digámoslo así, uno de los extremos, el extremo U de esa arista, nos dice dónde está, en qué componente está. Lo mismo hace con el nodo B, nos dicen que en qué componente está. Si están en diferente componente, pues las une. Es muy simple, ¿no? O sea, así de simple como lo hicimos en el ejemplo, así está en el algoritmo. Si son distintas las componentes en los cuales están cada extremo de esta arista, pues las une. Las une y obviamente pues la agrega al árbol, le agrega la nueva arista, ¿verdad? Cuando terminamos, pues cuando el conjunto de aristas contenga n-1 aristas. Y terminamos regresando T. Noten que aquí no hubo, noten que aquí no hubo, no tuvimos que tomar una decisión de que si no, no hay solución. Acá sí, como en el caso de dar cambio. Acá siempre, si el grafo está conectado, a fuerza, y bueno, es no dirigido y está conectado, a fuerza debe de encontrar un árbol de expansión mínimo, a fuerza. Bueno, la otra parte que nos queda, ¿verdad? Es evaluar el tiempo de ejecución del algoritmo de la siguiente manera. Si tenemos un grafo con n nodos, acá hay un error, debe decir grafo no gráfico, lo siento, lo cambio. Ya cuando esté en la página, pues ya no tendré ese error. Tenemos un grafo con n nodos y aristas, entonces el número de operaciones está en el orden exacto de A log A para ordenar las aristas, lo cual es equivalente a teta de A log de n. ¿Por qué? Porque el número de aristas, ¿verdad? De un grafo, está entre n-1 y lo más que puede tener es n por n-1 entre 2. Ajá. Eso es en el caso de que cada nodo esté conectado con los siguientes. Entonces, uno estaría conectado con n-1 nodos, el siguiente estaría conectado con n-2 nodos, etc. Entonces, la suma de todo esto pues, nos da esta cantidad. Obviamente, teta de n para inicializar los n conjuntos disjuntos, pues por cada nodo, por cada nodo crea un conjunto, entonces pues eso es en el orden exacto de n. Teta de 2a alfa, 2a n, para todas las operaciones de find y merge, donde alfa es la función de crecimiento lento definido en la sección 5.9 del libro de texto. Y bueno, esto se deduce de los resultados de la sección 5.9 de ese mismo libro, ya que hay como máximo 2a operaciones de búsqueda y n-1 operaciones de fusión en un universo que contiene elementos. Chequen de nuevo esa función alfa. Y bueno, la última es que es en el peor de los casos,
está en el orden grande de A para las operaciones restantes. Bueno, entonces concluimos que el tiempo total del algoritmo está en el orden exacto de A log de n, simplemente pues porque si se basan en esto de aquí, en esto de aquí, esto de aquí, pues porque, perdón, aquí, porque teta de alfa de 2 a n está contenido exactamente en teta de log de n. Entonces por eso llegamos a este resultado. Bueno, aunque esto no cambia el análisis del peor caso, es preferible, esto que voy a decir, es preferible mantener las aristas en un heap invertido. Vean la sección 5.7 del libro que se encarga de ver estructuras de datos. Por lo tanto, la arista más corta está en la raíz del heap. No cambia el orden en el análisis del peor caso. Pero bueno, encontraríamos un poquito más rápido las cosas, aunque no rápido en el sentido de que manejamos, ¿no? de complejidad de algoritmos. Bueno, eso va a permitir que la inicialización se realice en un tiempo de teta de A, en el orden exacto de teta de A, aunque cada búsqueda de un mínimo en el ciclo de repetición ahora lleva un tiempo teta de log de A igual a teta de log de n. Bueno, son cositas que podrían mejorar nuestros algoritmos, pero pues que como ya hemos visto, si no cambiamos el algoritmo, por mucho truco que le metamos, por muchas estructuras de datos que en principio nos van a ahorrar algunos pasos, realmente no estamos mejorando nuestro algoritmo, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y esto sería ventajoso o es ventajoso si el árbol de expansión mínimo se encuentra en un momento en el que quedan por probar un número considerable de aristas. Pues sí, nos ahorramos unos pasos, pero nada que no sea absorbido por la constante oculta en nuestras notaciones de órdenes de complejidad. Entonces, podrías mejorar 20 veces, 30 veces, 50 veces, pero nada comparado con, o es algo que va a absorber la constante oculta que tenemos en todos los órdenes que manejamos, o grande, omega, teta, etc. Bueno, en tales casos el algoritmo original pierde tiempo ordenando esas aristas inútiles, pero bueno, el mismo comentario del anterior. O sea, sí, va a perder menos tiempo, pero no un tiempo que afecte directamente o mejore directamente la complejidad del algoritmo en cualquiera de las notaciones que quieran ver o que quieran, pues eso, que quieran argumentar. Y ¡tarán! Los ejercicios. Bueno, vamos a cambiar en esta parte del curso. O sea, la vez anterior, que fue? Pues bueno, ver análisis de algoritmos, ver las diferentes técnicas para hacer ese análisis. Y bueno, eso, pues básicamente era acordarse de ciertas cuestiones de álgebra, cálculo, etc. Es decir, usar matemáticas para hacer esos análisis. Ahora viene esta otra parte que vamos a desarrollar otras habilidades, digamos. Entonces, bueno, de aquí en adelante yo voy a hacer una videoclase diciendo el tipo de técnica, explicando la técnica de diseño correspondiente y daré un ejemplo y la demostración de por qué ese ejemplo funciona. Y bueno, ustedes ahora tendrán que hacer exposiciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues el equipo 1 va a atacar el algoritmo de Prim, que es el otro algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínima. Eso está en la sección 632 del libro de texto, bla, 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 bla. Aquí viene por cada equipo que le toca hacer. Y bueno, excepto en el caso del equipo 5 y 6, que van a atacar juntos el mismo problema, van a exponernos juntos el mismo problema. Es más extenso esa parte, entonces
bien amerita trabajar con, que dos equipos trabajen con él. Entonces el equipo 5 y 6 van a trabajar, a ponerse de acuerdo para trabajar en el mismo algoritmo, que es el de planificación con límites de tiempo. ¿Sale? Obviamente todos estos son algoritmos voraces. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que siempre, el lunes les pongo la videoclase con la asignación de qué van a tener que exponer cada equipo. Y el miércoles tenemos una sesión, igual que siempre, de 1 a 3. Y el viernes, pues nada más para vernos, porque aquí va a haber mucho menos que les vaya a ayudar yo. Entonces, ahorita vemos por qué. Entonces, eso no quiere decir que si me preguntan no les respondo. Pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Les pongo la técnica y les asigno algún algoritmo para que lo trabajen y para que lo expongan. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues desarrollar habilidades para recopilar información, organizar información, asimilar conocimiento nuevo, transmitir conocimientos, estructurar adecuadamente una exposición, argumentar adecuadamente una exposición. Y todo esto, pues no es más que una parte muy importante de hacer investigación. Y no solo de hacer investigación, en cualquier trabajo, si se dedican a ser desarrolladores o qué sé yo, aunque no se dedican a la investigación, estas son partes importantes. De hecho, lo han hecho de una u otra manera, nada más que ahora vamos a hacerlo con más conciencia y con más metodología, digamos, ¿no? Entonces, digamos, quiero que si ya tienen esas habilidades, pues que las fortalezcan aún más, ¿no? Que se hagan mucho más expertos en esto. Por supuesto, esto les va a servir cuando les ofrezcan un trabajo de tesis y lo acepten. Todo esto lo van a tener que hacer, ¿sale? Cuando tengan que convencer a su comité tutorial de que su tesis, su trabajo de investigación, vale la pena desarrollarlo y está bien estructurado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto les va a servir mucho para, pues eso, fortalecer esas habilidades, si no es que ya aunque fortalecerlas si ya las tienen, y si no las tienen, desarrollarlas. Es decir, no les va, su vida profesional, se dedican a la investigación o no, su vida profesional va a estar llena de esto. Como seguramente ya lo saben, ¿no? Y luego, las reglas del juego. Bueno, primera, cada equipo tiene 15 minutos para exponer y 5 minutos para preguntas. Recuerden, esa exposición se hará los viernes de 1 a 3, a la hora que está asignada la clase. Todos los miembros de cada equipo deben exponer. No se vale que uno no expuso por lo que sea. Procuren no enfermarse el día que les toca exponer. Bueno, ya saben que es el viernes, ¿verdad? Más bien a la hora que les toca exponer. Bueno, ¿qué características debe de contener esto? Pues bueno, enunciar claramente el problema a resolver. Su exposición debe enunciar claramente el problema a resolver y la técnica de diseño del algoritmo que lo resuelve. Tienen que ejemplificar el funcionamiento del algoritmo, demostrar que el algoritmo es correcto, presentar el algoritmo, analizar la eficiencia del algoritmo. No se pueden hacer intervenciones mientras un equipo está exponiendo para que podamos cumplir con la regla 1, ¿verdad? Que cada equipo tiene exactamente 15 minutos para exponer y 5 para preguntas. Los que tengan 3, este tiempo no está escrito, pero se los digo, ese tiempo debe ser más o menos equitativo, es decir, si tiene 3 componentes el equipo, pues cada quien debe de exponer 5 minutos, no importa en dónde se quede, con respecto a lo que hizo el anterior, o sea, no traten de estructurarlo de manera por temas, digamos, o por estas características que les puse aquí.
Sino si alguien por alguna razón no puede, en 5 minutos no puede terminar la demostración, pues el que sigue tiene que continuar de ahí, no hay de otra. Y si son dos miembros del equipo, pues cada uno 7 minutos y medio, más o menos medio minuto, 1 minuto si acaso, ¿no? Eso también les va a ayudar porque lo nuevo, cuando tengan que presentar ante su comité su proyecto de investigación, cuando tengan que cuando les hagan las revisiones semestrales sobre su avance, pues van a tener poquito tiempo. No se pueden extender lo que quieran, entonces eso también les va a servir para medir tiempos. No, bueno, dije eso, no se pueden hacer intervenciones para no quitarles tiempo a los compañeros que están exponiendo. Si alguien quiere preguntar, para que no nos estemos haciendo bolas a la hora de las preguntas y que no termine ni siquiera de enunciar una pregunta porque no se encuentra la diapositiva en la cual queremos centrar la atención, quiere centrar la atención al que pregunta, entonces deben anotar, si quieren preguntar, deben anotar el número de diapositiva donde les surgió la duda, para que el que está presentando pueda rápidamente llegar a ese número de diapositiva y entonces responder. Las respuestas las puede dar cualquier miembro del equipo, en eso no tengo problema, pero sí deben de responder. La parte punitiva del asunto, si no terminan en 15 minutos, la exposición, o si no terminan de responder o las preguntas en los 5 minutos, serán penalizados con 1 punto en la calificación. No se pueden extender. Una vez terminado el tiempo, se les quita la palabra, aunque no hayan terminado la exposición o aunque no hayan terminado de exponer. Adiós. La presentación se debe hacer en LaTeX usando la clase Beamer. Si tienen que incluir alguna imagen, la pueden construir fuera de LaTeX y luego importarla a su documento. Por ejemplo, sí se puede. El grafo que les puse está construido en el propio LaTeX usando TICZ, el paquete TICZ. Pero bueno, si tienen alguna otra cosa rara que no sepan cómo hacerlo en LaTeX y saben cómo hacerlo en otra cosa, pues bueno, lo exportan como imagen y lo incluyen en LaTeX. ¿Sale? Y no hay bronca con eso. O sea, no todo lo tienen que construir en LaTeX. Cosas que a lo mejor son más fáciles de hacer, dibujitos que sean más fáciles de hacer con otra herramienta que ya manejen, pues lo pueden hacer. Ok, los puntos 4, 5 y 6 pueden variar dependiendo de las preferencias de cada equipo. ¿Cuáles son los puntos 4, 5 y 6? Pues ejemplificar el funcionamiento del algoritmo, demostrar que el algoritmo es correcto y presentar el algoritmo. Si se fijan en esa videoclase y en el libro, el autor empieza explicando cómo funciona el algoritmo, después demuestra que es correcto y finalmente presenta el algoritmo. A lo mejor alguien, por las preferencias que tengan, prefieren presentar primero el algoritmo, luego dar el ejemplo y al final hacer la demostración como quieran. Difícilmente van a poder empezar por demostrar que el algoritmo es correcto porque pues todavía no saben ni cómo está el algoritmo. Recuerden, acá se dio intuitivamente cómo funciona el algoritmo de Kruskal, después se dio un ejemplo del funcionamiento y finalmente se demostró que el algoritmo era correcto. Si bien antes se demostró el lema 1, ¿verdad? Que es el que permite demostrar ese algoritmo y el algoritmo de Prim también, ¿sale? Entonces, bueno, esas son las reglas del juego, por supuesto hay que respetarlas y, pues bueno, como última recomendación, digamos, 2 recomendaciones, creo. Ya sé que ahorita lo que platico una tercera, pues entonces se las diré. Pero bueno, las 2 recomendaciones, la primera, está bien que se estresen, pero no se angustien. El estrés nos sirve de motor para avanzar. La angustia nos detiene, no avanzamos. Entonces, estrésense, pero no se angustien.
Y la otra es con respecto al tiempo. Si les hace falta desvelarse, les dejo, esto se los estoy dejando para el lunes lo ven. Entonces, si el lunes lo ven, pues desvélense de lunes para martes, de martes para miércoles, de tal manera que ya el miércoles tengan resuelta ya tengan resueltos muchas de estos reglas, ¿no? No se les ocurre empezar el miércoles a ver qué van a hacer, porque entonces no les va a dar tiempo para el viernes. Es mejor que le empiecen desde el lunes y le empiecen duro, de tal manera que en el peor de los casos el jueves ya estén listos para que el viernes que nos veamos pues ya no tengan, es decir, ya el viernes se la pasen relajados, ocupados en otra cosa, o relajados en el sentido de que atendiendo otras tareas, pero ya tienen resuelto su problema de su exposición para el viernes. Si quieren empezar después del miércoles de la asesoría, la cosa se va a poner fea. Difícilmente les va a dar tiempo. Entonces, no subestimen el tiempo. Denle duro desde el principio para que no tengan ningún problema. Y pues eso es todo. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles en asesorías. Pásenla muy bien. Manténganse en casa. Gracias por su atención.